Primero pues vamos a llegar tan tarde. No, pues, bueno, fue mi culpa, pero no fue mi culpa. Pero si necesitan algo, igual yo les dije a mis compañeros que podemos programar otra sesión, o si quieren hacer un taller, o lo que quieran, yo estoy disponible para cuando vamos a hacer esta clase de terminología oftalmológica. La terminología oftalmológica es un tema muy grande, pero acá vamos a ver como las generalidades de terminología oftalmológica. Lo primero que vamos a ver es la historia clínica. La historia clínica, ustedes saben que empezar aquí con esto, pero ya me imagino que han visto muchas cosas de historia clínica. Los datos demográficos van a ser todos los mismos de cualquier historia clínica: la edad, el sexo, la ocupación, la vivienda y las mascotas. En las mascotas es importante sobre todo si tienen gatos, porque están en las hormonas que pueden haber algo ocular o retiniano, y está también la neurología, que también puede ser debida a las gatas. El motivo de consulta y la enfermedad actual. Es muy importante en la enfermedad actual. Uno de los casos que los médicos generales revisen un caso que dicen es que perdió la visión del ojo. Sí, pero ¿de cuál ojo? Del derecho o del izquierdo. Que siempre es muy importante aclarar del derecho o del izquierdo. Y el motivo de consulta es una pérdida visual aguda. Hay que aclarar también cómo fue por el otro ojo, porque hay muchos pacientes que no conocen el término ambliopía. Nadie. Un paciente ambliopía es aquel que en la calle comúnmente se conoce como ojo perezoso, que es un ojo que desde niño no se desarrolló bien y quedó con una agudeza visual menor a la del ojo, a la del mejor ojo, a la del ojo que tenía normal. Entonces es importante saber cómo es por el otro ojo, porque no es lo mismo yo tener un ojo que ve 20 y perder por el otro ojo, a tener un ojo que ve 20/200 y perder la visión por el otro ojo. Ya ese paciente ya es legalmente ciego. Pero vamos a hablar ahorita más adelante de cómo se toma la agudeza visual y cómo se interpreta la agudeza visual. Si es frecuente o si es intermitente, los atenuantes y los desencadenantes, sobre todo atenuantes y desencadenantes, en los pacientes que consultan por prurito ocular. Esto es súper común, les va a pasar mucho, llegamos a las consultas de medicina general, las consultas por prurito ocular, y hay que mirar si hay algo alérgico asociado. Y en niños es muy importante preguntar por el rendimiento escolar, si ya leen, si no leen, cómo les está yendo en el colegio, si se tienen que ver en la primera fila para ver el tablero. Si hay que consultarlo con el paciente, la percepción del estado visual, tanto previo como el actual. Vamos a tener estos explicados. Entonces, las fotopsias son ver chisponazos de luz, ver como rayos o como flashes. Eso no es para nada normal. O sea, si alguien tiene eso, en realidad pues, la foto no es como de una fotopsia, sino como más de un paciente que tiene algún grado de estigmatismo. Pero si alguien tiene un chisponazo de luz, que ve como un rayo que se prende y se apaga, o que está oscuro y adentro del ojo se prende, hay que mirar si es algo oftalmológico o si es algo neurológico. ¿Cómo diferencia entre si es algo oftalmológico o si es algo neurológico? Cuando es oftalmológico, el paciente es capaz de identificar el ojo por el que le pasa. Cuando es neurológico, el paciente dice, no, me pasa y lo veo por los dos ojos. El escotoma, que es una pérdida de visión, el más común es el escotoma central, que es el que tienen ahí en la imagen. La metamorfopsia, que son esas dos imágenes, que es ver las cosas torcidas. Las miometopsias, que mucha gente debe tener, pues, seguramente ustedes saben chiquitos, pero algunos, si son miopes, pueden tener miometopsias, que es ver esas mosquitas volando. Y las disfotopsias, que es que veo luces. De los antecedentes, entonces, siempre tener en cuenta todas las enfermedades sistémicas. Es muy importante: hipertensión arterial, diabetes insipidemia, porque son trastornos que pueden dar, enfermedades que pueden dar trastornos de la rutina, los trastornos tiroideos que dan neftalmonía tiroidea, la estenosis carotidia también puede dar algo que se llama neuropatía óptica isquémica, la fibrilación auricular
puede dar una neuropatía óptica. Los esteroides por el riesgo aumentado de glaucoma, la midazolam que puede dar córnea verticitar y la clorofila que puede dar algo que se llama retinopatía por clorofila. En alérgicos es muy importante los medicamentos, son alérgicos a algún medicamento, si son atópicos para mirar si tienen conjuntivitis alérgica, y en los oftalmológicos, patología ocular, los trastornos refractivos, si usan o no usan gafas, si se han hecho cirugías para ver mejor, si han hecho algún tipo de láser, si usan lentes de contacto y si han tenido golpes sobre todo. Y en los familiares, estos serían los más importantes: glaucoma, retinoblastoma, la ceguera, la degeneración macular, el desprendimiento de retina y todo el torche en niños. En el examen físico, entonces, siempre debemos hacer un examen físico sistemático y enfocado a las patologías más comunes y graves. Este es el ojo. No sé si alguno ha estudiado alguna vez la anatomía del ojo. Es como una cosa muy rara, pero el ojo está compuesto por una cámara anterior y una cámara posterior, que la cámara anterior y la cámara posterior están detrás del cristalino. Lo que hay después del cristalino es el polo posterior, que es diferente a cámara posterior. Entonces, el cristalino nos divide en la cámara anterior y la cámara posterior, y el ojo va a tener dos superficies refractivas, que no es muy importante. La lágrima es una de las superficies refractivas, pero no es la que da más poder refractivo. Las dos que dan más poder refractivo son la córnea, que es la parte transparente que está adelante del iris, y el cristalino, que está atrás de la córnea y atrás del iris. Está la esclerótica, que es todo lo que envuelve el ojo, que es blanca, y está la conjuntiva, que es todo lo que rosado que está envolviendo la esclerótica. Ya después, para atrás del cristalino, está el cuerpo vítreo, que es la gelatina que da el volumen al ojo. El cuerpo sería que es donde se produce el humor acuoso, que está entre el cristalino y la córnea, y toda la periferia sería la retina, la mácula y el nervio óptico. En realidad, ustedes no van a hacer un examen oftalmológico en el que puedan ver toda la periferia de la retina. El objetivo con los oftalmoscopios directos que ustedes tienen es por lo menos alcanzar a ver el nervio óptico y la mácula. El nervio óptico porque les sería la información del cerebro, y eso les va a dar información importante en cefaleas, en pacientes que tengan papiledema o pacientes que tengan una pérdida visual aguda. Y la mácula porque es la zona central de la visión, ya que si la mácula está comprometida, ustedes van a tener una pérdida visual muy importante. Pues la regulación terapia para la pérdida total de los ramas de la carótida interna no es la más importante porque pues apenas estamos en la tecnología básica, pero sí hay trastornos que afectan la circulación que pueden dar neuropatía óptica isquémica. Entonces aquí está otro tipo, la pupila esclerótica, la conjuntiva, la córnea que es transparente y el cristalino que está atrás. Al examen oftalmológico, entonces, esto es lo que todo médico general debería hacer en un examen oftalmológico básico. ¿Cuántas veces lo van a hacer? Probablemente muy pocas veces en la vida, porque hay muchas cosas, pues no en todas partes están las cartas de visión cercanas y a no todos los médicos les da las ganas, pues les da pereza hacer exámenes oftalmológicos porque no saben, pero yo espero que con esta clase ustedes ya estén muy motivados y puedan hacer un examen oftalmológico por lo menos básico y mandar a un paciente con lo mínimo que se debe para que el oftalmólogo lo vea. Entonces vamos a tener agudezas visuales no corregidas, la evaluación pupilar, que no solo es de oftalmólogos, sino también de nos ayuda en el examen neurológico, la visión de colores y saturación de rojo, los campos visuales por confrontación, los movimientos oculares, el examen externo de segmento anterior por el ver córnea y cristalino y el fondo de ojo. Es muy importante que todos los exámenes oftalmológicos que ustedes hagan estén acompañados de un examen neurológico completo. Eso es mi mano que le hacen dar una clase de cirugía neurológica. Entonces, ¿qué necesito? Una carta de lente para mirar la agudeza visual. Un oftalmoscopio directo, que ese oftalmoscopio directo le sirve también del interno. Aplicadores, fluorescina, que es estas tirillas que en muchos
pensaría que no hay ninguna parte, pero en muchas partes en realidad hay el anestésico local y los inmediatos. En esta aplicación que se llama iHandbook, ustedes la pueden bajar y encontrar todos los test, encuentran el test de la agudeza visual, el test de los colores, el test de sensibilidad al rojo. Entonces, la agudeza visual se evalúa así. Yo creo que, no sé, todos han ido al optómetra, me imagino que si todos han ido al optómetra, les han hecho este test de agudeza visual. Ese test lo que mide la distancia entre el paciente y el octotipo que yo estoy mirando. Entonces, si yo tengo una agudeza visual de 20-40, eso significa que una persona normal vería ese octotipo a 40 pies, pero usted lo está viendo a 20 pies. Si yo tengo una agudeza visual entonces de 20-200, significa que usted, la persona normal, lo ve a 200 pies. Es decir, por allá como a muchos metros, como a 10 metros. Pero usted lo ve a 20 pies, es decir, a 5, como 4,5 metros. ¿Entendieron eso de cómo se interpretan el ley? ¿O hay algo que no han entendido? Si tú tienes una agudeza visual de 20, significa que lo que ves a 20 metros es lo que una persona normal vería a 20 metros. Si tú tienes una agudeza visual de 20, 40, 20, 60, 20, 80, significa que, por ejemplo, digamos que es 20, 80, tú ves a 20 metros, pues a 20 pies, que en realidad es lo que una persona normal vería a 80 pies. O sea, ves mucho peor. La visión normal del paciente va de 20-20 a 20-40, no todo el mundo es 20-20. Pero hay que compararlo con el ojo contralateral. El ojo contralateral siempre está muy similar al ojo que estamos evaluando o por el que el paciente consultó. Si el paciente tiene una agudeza visual que difiere más de 2 líneas, si ven acá las líneas son 20-20, 20-25, aquí 20-20, 20-25, 20-30, esta sería una línea, esta sería otra línea. Si el paciente tiene una diferencia de más de 2 líneas entre uno y otro, eso se considera patológico. Los octotipos más comunes son esta que es la carta del medio, pero también están estos que son por números, también está este que es la L grada para niños, o este que es el oxo, también sirve para pacientes que no tienen. La agudeza visual entonces siempre se debe tomar con la mejor corrección posible. Entonces, ¿qué es la mejor corrección posible? Si un paciente tiene gafas, se debe tomar con las gafas que el paciente tiene. Si un paciente no tiene gafas, entonces lo que debemos hacer es tomarla con un estenopeico. Estos son los agujeros estenopéicos, son los oclusores con agujeros estenopéicos, y esto nos diferencia si la agudeza visual que está teniendo el paciente, si tiene una mala agudeza visual porque tiene un defecto refractivo o porque tiene una enfermedad de la vía óptica. Por ejemplo, yo sin gafas veo 20-70, pero con un estenopeico veo 20-20, que tengo un trastorno refractivo. ¿Cuál trastorno refractivo? Ustedes no van a saber. Puede ser miopía, puede ser hipermetropía o puede ser astigmatismo, cualquiera de los tres que existe. Pero ya saben que el paciente no tiene nada en la vía visual. ¿Qué es la emetropía entonces? ¿Algunos saben qué es la emetropía? Muchos de ustedes son emétropes, del 20-20. Y levanten la mano los que son miopes. Muchos. Y los que son hipermétropes. Muy poquitos. Sí, muy poquitos. En general, la mayoría, el trastorno refractivo más común en el momento es la hipermetropía. Aunque aquí haya más poquitos porque todos son jóvenes. La hipermetropía es más común porque es lo más común después de los 30-40 años. Lo más común en los jóvenes, en los niños, es la miopía. La emetropía entonces es del bien. La miopía es que yo tengo un ojo más largo del usual. Entonces, en ese ojo más largo del usual
peor de lejos que de cerca. Y en la hipermetropía quiere decir hiperlejos, o sea que el usuario se proyecta hiperlejos del punto de focal donde deberían proyectar. Estos son los pacientes que ven mal de cerca, pero ven bien de lejos. Y el astigmatismo quiere decir que hay diferentes poderes dióptricos en la córnea. Eso que quiere decir, es muy enredado, pero quiere decir que cada pedazo de la córnea ve diferente porque tiene una curvatura diferente. Entonces el paciente no ve ni bien ni de lejos ni de cerca, son los pacientes que ven borroso todo el tiempo. Lo otro que ven de valor entonces son las pupilas y los demás que se con milímetros con una diferencia igual a 1 milímetro. La discoria entonces sería una pupila con forma normal y la corectopia una pupila en posición anormal. Esto sería lo normal, que las dos pupilas sean similares. La discoria se refiere a que la pupila es más grande o más pequeña que la otra, más de 1 milímetro. La miosis, que el paciente tiene menos de 3 milímetros de diámetro pupilar, y la miosis, que el paciente tiene más de 5 milímetros de diámetro pupilar. Entonces, ¿quiénes trajeron los oftalmoscopios? ¿Quién es? No, mira. No, qué estúpido. Ay, no tiene casa. Ay, no, es como un idiota. Supe las pilas y todo lo que está con el Aprovecha, aprovecha porque se puede. Hágale, 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 rápido. Yo creo que a mí me tiene que poner bastante aumento porque esto sí es Slime Rose, Ah, verdad que es el ojo opuesto. sí. Está morada. Está morada. No sé qué significa, pero está morada. Y cuando le vayas a revisar el ojo es el opuesto, para que no quedes la cara aquí de ella. ¿Cómo así que lo opuesto? Digamos, si yo te reviso eso, es así, pero no lo revisas así, te quedas de frente ¿A quién? al casi me da un paciente. cabezazo. Ah, no sé, yo mira con el ojo izquierdo. Ajá, o sea, si vas a hacer esto, o sea, no lo vayas a hacer así porque quedas de frente al... Oh, no, yo para no soy. Entonces, ¿qué evalúo yo cuando evalúo la región pupilar? La vía APL en el segundo par y la vía L en el tercer
sobre el ojo contralateral y miro que pasa en el otro ojo. Es decir, yo puse la luz sobre el ojo derecho y quiero mirar qué pasa sobre el izquierdo. Entonces, si lo normal es que el izquierdo se quede contraído. ¿Por qué? Porque la vía eferente, que es el tercer par, tiene una depuración. Entonces, cuando yo mando la luz hacia el ojo, por ejemplo, el ojo derecho, ese ojo se va a contraer por el segundo par. Pero a su vez, el ojo contralateral también se va a contraer por el tercer par, que es la vía eferente de ese reflejo. Ese sería el conceptual. Entonces, si el paciente tiene, si yo pongo la luz en el ojo derecho y ahí se contrae, quiere decir que el segundo par está bien, pero si en el otro lado el paciente se está dilatando o no se contrae, quiere decir que tiene un defecto en el tercer par de ese lado que no se contrae. Eso se llama defecto pupilar aferente. Entonces, ¿qué es lo normal? Tener las pupilas entre 3 a 5 milímetros con una diferencia menor a 1 milímetro. Cuando yo hago el fotomotor directo, lo normal es que por fotomotor directo en el que yo ponga la luz se contraiga y por consensual al lado contralateral también se contraiga. Si yo tengo una lesión aferente izquierda, ¿qué va a pasar? Que ninguno de los dos se contrae, porque el segundo par, que es el que me lleva la información, no está llevando ni la información del fotomotor directo, ni está llevando la información para que el tercer par me devuelva el ojo. Si por el contrario, lo que yo tengo es una lesión eferente, es decir, una lesión del tercer par, entonces yo pongo el fotomotor directo en el ojo izquierdo. Ese se contrae porque el segundo par está bien. Pero el ojo izquierdo que se debería contraer por el reflejo consensual no se contrae porque tiene una lesión en el tercer par. Entonces, esto sería lo normal y este normal, todo bien, y este sería un defecto pupilar aferente relativo. Yo, en el defecto pupilar aferente relativo no es que tenga ausencia de contracción, sino que cuando yo estoy pasando la luz de un lado al otro, el paciente se dilata en vez de seguir contraído. ¿Eso está claro? No. Entonces, ¿qué indica un defecto pupilar aferente relativo? Un daño en la vía visual aferente. ¿Qué es la vía visual aferente? La retina, el nervio óptico, los tractos ópticos. Entonces, todo paciente que tenga pérdida visual, un trauma ocular, un trauma cefalocraniano y un defecto pupilar aferente relativo positivo, tiene que ser remitido a oftalmología o a neurología en su defecto. La saturación de rojo, entonces, es muy fácil, está en el área que es la aplicación que les mostré ahora, y el objetivo es comparar la saturación entre ojos y vamos a mirar qué tanta prevención tiene el paciente. En el ojo derecho, entonces, yo por ejemplo puedo tener una precisión de 100%. Se evalúa cada ojo por separado. Es decir, yo le tapo un ojo al paciente o le digo al paciente que se lo tape como quiera, pero sin que se lo apriete. Y miro qué tanto ve el ojo, es decir, veo un 100% del rojo. Y en el ojo izquierdo le digo qué tan rojo ve ahora este rojo. Eso es una cosa muy subjetiva, pues no es una cosa así de precisa, porque hay pacientes que dicen, ah, no, lo veo un poquitico más claro, pero un poquitico más claro puede ser 10%, 20%, 30%. La cosa es que si el paciente ya lo ve rosado o un tono que no es definitivamente rojo, el paciente tiene una desaturación del rojo que se debe expresar en porcentaje según lo que le diga el paciente. Esto nos habla de neuritis óptica, neuropatía óptica isquémica, neuropatía óptica traumática y es altamente compatible con todos los trastornos del nervio óptico. ¿Qué test adicionales tenemos? La retina de Amsterdam, ¿se acuerdan que son las metamorfosias? ¿Qué son? La visión alterada en sí, ya que el paciente no es capaz de distinguir la línea, sino que ve todo como si fueran curvas. Para eso existe la retina de Amsterdam. La retina de Amsterdam, entonces el paciente no ve los cuadrados, sino que ve todo deformado. Esto también está en el Alzheimer.
Y es muy importante el Ishihara. Aquí pues hay bastantes hombres, seguramente si todos tienen el Ishihara, alguno va a tener algún defecto en los colores. Puede que no sea del todo daltónico, pero probablemente hay algunos colores que no ven bien porque es una enfermedad ligada a ellos. Es una enfermedad ligada a ellos y no parece que es solo un cromosoma X, entonces por eso la campimetría es muy difícil de hacer, pero es el método que ustedes pueden hacer es la confrontación, que es a la misma altura, un metro de distancia, examinar bajo el ojo derecho y el paciente se ocurre el ojo izquierdo porque van a estar frente a frente y uno le va mostrando con el dedo el campo visual al paciente. Entonces va contando los dedos en los 4 cuadrantes, arriba, abajo, temporal y nasal. Y ahí uno puede identificar si el paciente, por ejemplo, tiene alguna genialosis, que sería la pérdida visual en la mitad del campo, o temporal o nasal. Del balance de los movimientos oculares es muy importante si ustedes buscan las desviaciones en la alineación ocular. Entonces, para eso vamos a tener una linterna de 36 centímetros. Esa linterna de 36 centímetros debe siempre, si el paciente está bien alineado, caer en la mitad de la pupila del reflejo de la linterna. Si el reflejo cae hacia nasal, el paciente entonces estaría en una exotropia, que es que el ojito estaría para afuera. Si el reflejo cae hacia temporal, entonces sería una endotropia, que es que el paciente tiene el ojito hacia adentro. Y que es lo normal que esté ortofórico, que serían los pacientes que tienen los dos reflejos centrales. Los movimientos oculares entonces están las aducciones, que la aducción es mover el ojo para todas partes. La aducción, abducción, elevación, depresión, intorsión y extorsión. Y estos son importantes ¿por qué? Porque nos van a evaluar también pares craneales. Entonces, si yo tengo un defecto en el tercer par, que aparte del defecto pupilar aparente relativo, me puede dar también esto que son alteraciones en la aducción, en la depresión, en la elevación. Todos los nervios extraoculares, que son los que se encargan de los movimientos del ojo, están inervados por el tercer par, excepto oblicuo superior, que está inervado por el troqueal o cuarto par, y el recto lateral, que está inervado por el abductor, que es el que se encarga de la abducción. O sea que si yo tengo un reflejo muy defecto en el tercer par, voy a tener todo comprometido excepto la abducción, porque a pesar de que el oblicuo superior también sea depresor, el principal depresor es el recto inferior. En los párpados del examen externo, entonces debemos buscar asimetrías, cualquier tipo de lesiones que tengan, proptosis o pulsaciones, y en la mirada al frente, siempre el párpado superior cubre 2 milímetros hasta 2 milímetros de la córnea. No la debe tapar ni debe tapar aquí la pupila porque eso sería una ptosis. Y la fisura palpebral debe medir más o menos entre 28 y 32 milímetros de ancho y de largo entre 8 y 11 milímetros. La ptosis palpebral es esto, que el borde está 2 milímetros debajo del hilo. Y van a tener una distancia más de un reflejo, que es la distancia entre un reflejo que me da la pupila con una luz a 66 centímetros, que es pequeña, es decir, de 2 milímetros, si yo tengo una dosis pequeña, que es moderada de 3 a 4 milímetros, o si es grande de 4 milímetros. Los niños con ptosis hay que mandarlos al oftalmólogo urgente, porque estos niños son los niños que después se vuelven ambliopes, es decir, que no desarrollan la visión por eso mismo, porque tienen la vía visual obstruida, y un niño con la vía visual obstruida es un niño que definitivamente no va a desarrollar la vía visual. Los niños nacen viendo más o menos 20/200. Si ustedes dejan un niño con esta ptosis tan importante, nunca lo remiten al oftalmólogo, nunca lo operan, ese niño se va a quedar viendo 20/200 toda la vida, o sea, tiene que ir a legal por un ojo. Entonces es muy importante que estas cosas las identifiquen y las manden al oftalmólogo porque pues eso sería
causa de ambliopía importante. En la oftalmos, entonces, estos son otros glosarios del examen externo. La oftalmos es un cierre incompleto de la hendidura palpebral. Esto ocurre muchas veces por parálisis faciales o por trauma. Las triquiales son las pestañas más dirigidas, son las pestañas que no crecen hacia afuera, sino que crecen hacia adentro del ojo. La madurez es la pérdida de pestañas, este término no solo lo van a escuchar en oftalmología, sino que lo van a escuchar en otras enfermedades. Los tumores orbitarios, el jalásimo, que es diferente de un orzuelo. El orzuelo es una masa dolorosa que dura menos de 2 meses. El jalásimo es una masa que ocupa el párpado, que no es dolorosa, que dura más, en general más de 2 meses. Pero incluso de 3 meses se puede hablar de jalásimo. Los chalacios no duelen y se tocan como una nodulación del párpado. El electrógeno es un marco palpebral rotado hacia afuera y el tumor vascular. Este es súper importante y es súper común que lo vean siempre que vean un nódulo ulcerado con aspecto perlado en el borde palpebral. Hay que reducirlo porque lo más común es que sea un tumor vascular. ¿Es lo que es? Un derrame, se va a morir el paciente. Aquí tiene el signo de mapache. Muy bien. Que es el signo del párpado superior y del párpado inferior. Y esto que tiene en el ojo que esta mañana se muere, hay que repetirlo a los planos urgentes. No, está. Esa es una hemorragia conjuntival. Esas hemorragias conjuntivales, si no estuviera acompañada de esto, que es después del trauma y del signo de mapache, si no estuviera acompañada de esto, es no es grave. El paciente no va a tener más, no se ve feo, se comporta como un morado, esa sangre después se va a poner como amarilla, luego se va a poner como verde, se demora mucho en resolver si es muy grande, por ejemplo uno puede esperar que se demore en resolver hasta un mes y medio. Pero no son graves. Si es que el paciente tiene una hemorragia conjuntival, como está la presión arterial. Del exoftalmo siempre mirar si hay retracción de párpados, si es una exoftalmia tiroidea. Esto es importante porque estos pacientes progresan hasta estos puntos si no son tratados. Y la proptosis. La proptosis es la producción de solo un globo ocular. Siempre que uno tiene proptosis, lo que debe hacer es descartar que el paciente no tenga una más allá atrás. De la conjuntiva es lo que más se ve, porque es lo más expuesto y lo más común, puede tener hiperemia. La hiperemia puede ser o ciliar o conjuntival. Cuando yo hablo de hiperemia ciliar, es que todos estos vasos alrededor de la córnea y alrededor del iris, que sería están rojos. Y cuando yo hablo de hiperemia conjuntival, miren que acá está respetado de su borde, pero todo el resto de la conjuntiva está rojo. Eso es importante, ¿por qué? Porque cuando yo tengo una hiperemia ciliar, eso me habla de patologías más graves. Es decir, de que el paciente puede tener algo en la córnea, una úlcera corneal, o puede tener una uveitis, que es una inflamación del iris, o puede tener una uveitis, tiene algo más grave. Que si yo tengo una hiperemia conjuntival, porque en general, cuando yo tengo una hiperemia conjuntival, tengo dos posibilidades. O que el paciente tenga una conjuntivitis, ya sea bacteriana, alérgica o de cualquier otro tipo, o que el paciente tenga un ojo seco descontrolado. Esas serían las dos principales características. ¿Y esto qué es? Esto que ven acá. Una pingüécula, que es como un primo del perineo. ¿Por qué no es un perineo? Porque no está en contacto con el limbo. El limbo es este que está acá separado, que separa la conjuntiva de la córnea, que sería la parte transparente. Evaluar también entonces las hemorragias, las secreciones, las laceraciones y si hay más. Entonces es la hemorragia conjuntival, es muy horrible, se ve muy feo, pero solamente se necesitan descartar que el
trauma. Que si ustedes tienen una hemorragia conjuntival y el paciente tiene un trauma y tiene esta pupila que tiene ese paciente, algo debe tener. Porque el paciente, esa pupila que tiene, la veo redonda y perfecta, tiene una discoria en la pupila, la forma no está redonda, perfecta, como esta pupila. Entonces, si yo veo eso, una pupila redonda, perfecta, uno en el examen pupilar está bien, se comporta normal y tiene esta hemorragia conjuntival, yo le puedo decir, señor, tranquilo, vaya para la casa con estas gotitas lubricantes y chequee la presión, haga esta tomita de presión, nada más. Si las hemorragias conjuntivales son recurrentes, es decir, que el paciente cada vez está dando una, cada 2 meses, hay que hacer pruebas de coagulación, de resto no. Pero si yo ya tengo este ojo con una hemorragia conjuntival y una pupila disfórica y el paciente me cuenta que se cayó, que tuvo un trauma, lo más probable es que este ojo esté abierto por algún lado. Entonces, este paciente sí es para remitir urgencia al oftalmólogo. Este es el perilla. Pues yo creo que si alguien no ha visto un perilla, pues mentira, no ha visto un perilla, sí. Los perillos tienen grados, entonces el grado 1 es el que apenas está en contacto con el limbo, el grado 2 es el que está entre el limbo y la pupila, y el grado 3 es el que está en contacto con la pupila. Hay un grado, el grado 4, que se tapa la pupila y se aparece el visual. ¿Qué hay que hacer con un perillo así de grande? Si al paciente no le molesta nada. Si el paciente se queja que le abre, que le duele, que se pone rojo, hay que mandarlo al oftalmólogo y si es así de grande, pues se opera. En la córnea, entonces, la córnea debe ser transparente, pero la córnea puede tener algo que se llama tinción con fluoresceína. Las fluoresceínas son unas papeletas naranjadas y eso puede deberse a que tenga o abrasiones o úlceras. Entonces, siempre que ustedes tengan un paciente que le moleste mucho el ojo, que tenga una hiperemia ciliar, que ustedes le vean esa córnea que no es tan transparente, tírenlo. En muchas partes de fluoresceína, no les dé pereza usarla, cogen una gotica de cualquier lubricante o de anestésico que tienen y se lo ponen en el fondo del saco inferior y el papelito lo ponen ahí sin ningún problema y van a ver que las córneas siguen, de verdad, o sea, queda así amarillo en la córnea. ¿Esto qué es? Un cuerpo extraño corneal. Entonces, si ustedes tienen un cuerpo extraño como corneal, lo más seguro es que tengan que remitirlo, porque esto es difícil de quitar, hay que quitarle una lámpara de hendidura, hay que sentarse con una aguja y limpiar todos los bordes, porque si ustedes dejan esto con un anillo férrico, ese efecto que le queda al paciente acá, donde ustedes quitaron el cuerpo extraño, no cierra fácilmente, es decir, el paciente no tiene el borde bien. ¿Esto qué es? Una tinción pulseada. Esto es de ojo seco. Este es un paciente que vimos en el county. Bueno, es un paciente que se le está derritiendo la córnea. Tiene un mesh corneal, porque tiene una úlcera y tiene esto de aquí abajo que se llama hipopio. El hipopio es la presencia de pus en la cámara anterior. Y se distingue del lipema, que es la presencia de sangre en la cámara anterior. Obviamente, por obvias razones, esto sería una neovascularización corneal o una vascularización corneal con esto que se llama leucoma. Leucoma es la forma de decirle a las cicatrices de la córnea, que sería una córnea que se ve así, blanca, opaca y con vasos que llegan a ella. La córnea normal es transparente y sin vasos. Esto es una úlcera dendrítica que sería así tal cual, por herpes, que se ve cuando uno la tiñe con la fluoresceína así. Esto hay que mandarlo al oftalmólogo sin duda alguna. ¿Qué es esto que hay que mandar al oftalmólogo? Este es un ojo seco, compre lubricante o recomiende algún lubricante al paciente, que se le va a quitar con el lubricante. ¿Y qué es esto? Un paciente que tiene sed. Cuando yo tengo un paciente y yo veo que las infecciones se están
está chorreando, es porque literalmente se le está saliendo el agua al ojo. Se le está saliendo todo el humor al fondo del ojo, ese ojo está abierto, ese ojo hay que operarlo. Entonces, este paciente sería para remitir inmediatamente al oftalmólogo. En la cámara anterior, entonces, hagamos este ejercicio rapidito, que es mirar qué tan profunda es la cámara anterior. Ustedes iluminan el ojo desde un lado, desde el lado temporal, y miran qué tanto se ilumina el ojo, es decir, hasta dónde llega la luz en ese ojo. Eso es importante para saber a quién se puede dilatar y a quién no se puede dilatar. Si el paciente tiene una cámara anterior que la luz solo hace hasta media horita, el paciente no se puede dilatar porque si lo dilata le puede generar un glaucoma de ángulo agudo. Si el paciente tiene la luz después de la mitad de la pupila, todos los pacientes se pueden dilatar con tranquilidad. Entonces hagamos ese rapidito porque si no Qué sueño. ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo se? Gracias. No, quiero hacer unas cosas. No sé. No, mentira, quiero poner un lado del ojo y depende cómo sea. bueno, entonces, también una cámara anterior que se llama IPEMA, lo preguntan en todos los exámenes de biología. Y puse en la cámara anterior que se llama hipopia. Ahora sí vamos a llegar a fondo de ojo. Entonces, el fondo de ojo se hace con el oftalmoscopio directo. No hay otra opción para los médicos mirar. Entonces, con el ojo derecho, si yo voy a examinar el ojo derecho del paciente, yo tengo que usar mi mano derecha y mi ojo derecho. Haz lo que te decía. Lo primero que voy a ver es el reflejo rojo. Y después puedo mirar si el paciente se puede dilatar y si lo puedo dilatar o no. Entonces, ¿qué tiene el oftalmoscopio? ¿El cabezal y el mango o algunos tienen pegaditos como algunos que vi por ahí? Tiene esto que es el espejo de la superficie frontal, que es por donde uno va a ver. El orificio de observación. El espejo de la superficie frontal es por donde sale la luz. Aquí está el selector de filtro. En general tienen dos, es el filtro de luz amarilla o el filtro de luz verde. El filtro de luz verde casi no se usa porque es un filtro para ver fondos de ojo avanzados, que es un filtro que elimina el rojo de la superficie de la retina. Está esto que es el numerito que me sale, que se maneja de acá. Este numerito que me sale es para corregir su defecto refractivo. Entonces, si yo, por ejemplo, soy -1, yo acá que tengo que tener -1. Si yo soy emetro, es decir, que veo bien, que tengo que tener acá un 0. Aquí está el indicador de lentes, entonces los lentes negativos salen en rojo y los lentes positivos salen en verde. ¿Por qué es importante este número de acá? Porque el fondo de ojo se hace sin gafas con el oftalmoscopio directo. Entonces yo debo saber que hay efecto refractivo para poderlo poner acá y poder hacer un buen fondo de ojo. Siempre que el paciente tenga cámara estrecha no se puede dilatar por el riesgo del glaucoma por ángulo estrecho. El reflejo rojo es muy fácil de ver, todos lo pueden ver, incluso con la luz del celular, la luz de la cámara, los flashes, que uno sale con los ojos rojos en la cámara. ¿Eso qué es? Que hay, la luz que me llega a mi retina se devuelve y manda ese reflejo rojo. Cuando hay pérdida de reflejo rojo se llama leucocoria, que es una mancha blanca en el área pupilar, diferente a lo que les dije ahorita que se llama leucoma. El leucoma es la cicatriz de la córnea. Si tienen un niño que le ven una ausencia de reflejo rojo, lo más probable es que el niño tenga un retinoblastoma. Entonces siempre esos niños hay que evaluarlos y mirarles por lo menos el reflejo rojo. Todos los vasos van a llegar a dónde? A la papila. Entonces cuando estén haciendo fondo de ojo sin dilatar, ustedes buscan un vaso y empiezan a seguir el camino de ese vaso. Cuando lleguen a la papila van a ver esto. La papila es el nervio óptico, es la expresión del nervio óptico en el fondo de ojo y es eso que
las venas se ven interrumpidas por las arterias, las venas del ojo se ven más vino tinto y más grandes, o el signo de Salus, que sería esta S que hay acá, que es común en hipertensión arterial. Un paciente que tenga un ojo rojo, una córnea opaca, una pupila que esté inmediata, y que ustedes les toquen el ojo y lo comparen con el otro ojo y vean que la presión de uno está muy alta, y que tenga mucho dolor, lo más seguro es que tenga un glaucoma agudo. Entonces, siempre en consideraciones de fondo de ojo, la relación arteria-vena es 2 a 3, y las arterias más pequeñas, la vena del vino tinto y la arteria rojo brillante. Hay un reflejo luminoso arteriolar, que es una línea brillante que se ve en el centro de las arteriolas, y hay cruces arteriovenosos que lo normal es que eso no genere cambio ni en el tamaño ni en el trayecto de los vasos. Y la relación copa-disco, que es la relación entre esto que es el nervio óptico y esto que es la excavación desde donde salen los vasos, debe ser menor a 0.5, pero es muy difícil de ver con los oftalmoscopios directos. Pero si alguien lo alcanza a ver y es mayor a 0.5 o si tiene una excavación muy grande, eso es indicativo que el paciente tiene glaucoma. No, o sea, la presión del ojo se puede medir por valoreo, que es comparar hacer este movimiento en el ojo y compararlo con el contralateral. Pero eso no es una medida exacta, eso solamente sirve para pacientes que tienen la presión muy alta, como los pacientes de glaucoma agudo. Entonces es el fondo de ojo. Cuando ustedes entran a un fondo de ojo con el oftalmoscopio directo, no ven todo esto, ven solamente ese segmento. Por eso es importante que ustedes ven, por ejemplo, este segmento, empiecen a medir esa arteria o esa vena y ahí van a llegar al disco. ¿Qué se puede ver patológico? Esto que es el papiledema, es un edema del disco por hipertensión intracraneal. Se ve el disco con los bordes borrados, con hemorragias alrededor. Pueden ver la retina pálida, que sería esto alrededor o esto alrededor, que es una obstrucción de la arteria central. Pueden ver esto, que serían hemorragias en toda la retina y que nos hablan de que hay una obstrucción venosa, o un desarrollo en el desprendimiento de retina. O esto pueden ver que, por ejemplo, tratando de un veneno que nos hace retina. Pueden ver esto que es una hemorragia intraocular, que se puede ver así o se puede ver así. Estos son cicatrices por toxoplasma que en general son en la mácula. Y la retinopatía hipertensiva o diabética la van a ver así, entonces estos son manchas en algodón, manchas algodonosas, las hemorragias que son lineales y estos punticos que son exudados. Lo mismo la retinopatía hipertensiva, que casi tiene los mismos síntomas. Entonces, si un paciente le llega después de un trauma y tiene una disminución de la agudeza visual con defecto aferente relativo, la pupila discólica, que ustedes vean la profundidad como les enseñé a ver y sea diferente al otro ojo que no se pegó, que vean que se le está saliendo algo del ojo, que la esclerótica tiene una punción o que tiene una hemorragia circunconjuntival circunferencial, que sería la que les mostré que era de todo el ojo. Ese paciente es para consulta de oftalmología de emergencia. Este es como el traumatismo de ojo, se enfocan los traumas de globo ocular. Tomen una fotito eso porque se la lean en la cama y la estudien. Es un puesto otro tema de cirugía ocular, pero es muy importante que ustedes sepan de eso. Y ya por último estaría esto, que son las actividades diagnósticas. No se van a contar con ellas, pero si un paciente, por ejemplo, tiene un tapo orbitario, uno puede ver el volumen normal del ojo, y en este un volumen muy disminuido. Eso significa que el paciente tuvo un trauma abierto. La ecografía es muy difícil que ustedes la tengan, pero sirve para objetos extraños, para rupturas de globo ocular, para desprendimientos de retina. Y la resonancia también es muy útil para valorar toda la globo ocular de rupturas, pero no es tan útil como la tomografía para las lesiones óseas. Y nunca se revela que es sospecha de cuerpo extraño ocular. Las aberraciones corneales las vimos ahorita, que es la ruptura del epitelio corneal. Estos pacientes es lo típico que se estaban, no sé, cepillando el pelo, se estaban peinando, se pasaron el cepillo por el ojo, y eso les duele mucho y tienen un montón
El tema ya hablamos de él, secarificación, que es una escuela importante para ustedes, y las alteraciones de la pupila. El esfínter pupilar así alterado que sería en general por trauma. Las inhibiodiálisis es que se desinserta todo el índice, es decir, el índice por acá abajo, la pupila tiene la escoria, y las cataratas, que son estos que se venían por la pérdida del vertigo rojo. Los cuerpos extraños conjuntivales, entonces siempre que tengan cuerpos extraños conjuntivales, hacen todo el examen oftalmológico completo y descartar cuerpos extraños intraoculares. Y la laceración conjuntival, que ya se la dije. Los cuerpos extraños córneas no lo habíamos mencionado también, sensación de cuerpo extraño, depresión, fotofobia, visión borrosa, intentar sacarla, pero si no se puede sacar, y la laceración laminar es que el paciente no tiene hemorragia conjuntiva, sino que perdió la conjuntiva. Si perdió la conjuntiva y yo lo que veo es solamente esto y veo como la esclera atrás, un blanco atrás del nudo, es que este paciente tiene una laceración lamular y lo más seguro es que necesite una cirugía. Fracturas de órbita son muy comunes siempre que vean que no se puede mover bien y que tiene además esta equimosis, esta hemorragia conjuntival, que lo vean como más hundido que el otro, ese paciente tiene una fractura de la órbita en el punto primario. En este caso tiene una fractura del piso de la órbita. Las neuropatías ópticas traumáticas, desafortunadamente, no hay nada que hacer con estos pacientes, la retención de darles esteroides, pero no les va muy bien. Son lesiones del nervio óptico, que si ustedes son juiciosos y tienen traumas encefalocraneanos y miran el nervio óptico y ven que el nervio óptico tiene una palidez, entonces es porque ese paciente tiene una neuropatía óptica traumática. Si le empiezan esteroides rápidamente, probablemente va a recuperar algo de la visión. ¿Listo, muchachos? Si quieren, hacemos oftalmoscopio directo para que lo aprendan a manejar.